Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con la serie Hiel, el aire de los 4 elementos. ¿Y estás despierta, Blue? ¿Por qué me llamas así otra vez? Lo siento, se supone que debo llamarte por tu otro nombre. Moy repitió el nombre como si intentara recordar algo, todavía aturdida por el sueño. La noche anterior, la embriaguez de la princesa la había dejado desorientada. Las sinceras y profundas palabras de la princesa resonaron en su mente desde el primer momento en el cual sus miradas se cruzaron. Si estás despierta, podrías soltarme la mano, lo siento. La princesa observó cómo la policía soltaba rápidamente su mano, casi como si estuviera nerviosa. Aunque no la regañó ni mostró ningún signo de irritación, Guayo dio un paso atrás y cruzó las manos sobre su regazo. ¿Qué pasó ayer? ¿Cómo regresé aquí? ¿Recuerdas algo? Recuerdo vagamente que nos invitaron a probar una bebida famosa. Ese fue el comienzo de tu noche de desmayos, entonces no me acuerdo bien. ¿Por esa bebida? Sí, era una bebida fuerte llamada Yadón. Cualquiera que no esté acostumbrado a ello puede ser fácilmente derribado. No sabía que era una bebida alcohólica. Si lo hubiera sabido, no habría bebido. Era demasiado tarde para arrepentirse de las travesuras. Sin embargo, a Guayo no le pareció correcto reprender a la princesa, sobre todo teniendo en cuenta el evidente arrepentimiento en el rostro de ella, que parecía más bien una niña que se había metido en problemas. ¿Puedo preguntar por qué accediste a beber algo que no conocías? Tenía miedo de ser grosera. Al ser invitado por alguien mayor, sentí que negarme podría ser visto como una falta de respeto. No te preocupes por eso, en el futuro si parece dudoso o peligroso, incluso si no estoy cerca, tendrás que encontrar una manera de negarte, necesitas protegerte. Entonces quédate conmigo siempre, lo entiendo, pero ¿qué pasa si no estoy allí? Quiero que te quedes conmigo como prometiste protegerme. La declaración de la princesa pudo haber sido sincera, o tal vez efecto de la bebida, pero hizo que el corazón de Guayo se agitara. La princesa tenía la capacidad de enfrentar sus emociones de una manera abrumadora, casi sin piedad. ¿Puedes prometerme que nunca me dejarás sola? Lo prometo, estaré a tu lado hasta el día que ya no me necesites. Wally pensó que si este día llegaba y el camino se volvía inviable, ella se alejaría de la vida de la princesa sin pedir nada a cambio, satisfecha con haber protegido a la valiosa heredera de Madeline. Por ahora el momento era de ellos, viviendo felices en un espacio seguro y privado. Wally se prometió saborear cada momento sin anticipar preocupaciones futuras, consciente de que nadie conoce el mañana. Así se dedicará intensamente al presente como si fuera el último. Papá, ¿estás solo en casa? ¿Y dónde está Guay? Guay va a bañarse, Búa. ¿Qué estás haciendo aquí? Mi madre me pidió que te trajera sopa de arroz con cerdo. Dijo que ayudaría a curar la resaca. Hice 2 lotes, uno para ti y otro para Win. Gracias, puedes dejarlo ahí. ¿Y tú cómo te sientes? ¿Estás mejorando? Un poco mejor, respondió la princesa. De acuerdo a su estado actual, aunque no estaba completamente recuperada, recordó que el dolor de cabeza no era tan fuerte como la noche anterior. Aunque no recordaba los acontecimientos, sabía que estar embriagada no era nada agradable. Había sido una experiencia terrible con náuseas y mareos tan intensos que juró que nunca volvería a pasar por eso. ¿Vas a esperar para ver a Win? No la estoy esperando. Solo vine a buscar una respuesta tuya, que está pendiente desde ayer. ¿Qué respuesta? ¿Qué le gusta a Win? Ayer mi madre arruinó todo haciéndote beber y terminaste ebria, y no pude dormir toda la noche esperando la respuesta. Ya te dije que no sé nada sobre ello. Si no lo sabes, no podrías preguntarle discretamente a Win. No tengo el valor de preguntarle porque ahora la conozco, pero ella confía en ti, tú eres cercana. Ya tengo a alguien que me interese, Búa. Ella respondió sorprendiendo a Boo y a la princesa, quienes no esperaban que ella regresara a tiempo para escuchar la conversación. No quería que alguien más joven la persiguiera y la molestara, así que respondió con claridad, sin dar falsas esperanzas, aunque no podía revelar el nombre ni el alto cargo de la persona que le gustaba. Guayo no podía decir que le gustaba a la princesa. Win, eres cruel, me rompiste el corazón. No quiero darte falsas esperanzas. Espero que lo entiendas, Búa. Vuelve a casa la próxima vez. Ven a buscar el arroz tú sola. Aunque mi madre me lo pida, no te lo voy a traer. Al ver a Búa irse rápidamente y frustrada, Guayo supo que la situación en la casa se calmaría. Para su sorpresa, al mirar los hermosos ojos de la princesa, notó una mirada difícil de descifrar. Vamos a comer algo, Pacpa, antes de que la sopa se enfríe. No tengo hambre, aún así es bueno comer un poco. Para poder tomar la medicina para el dolor de cabeza, dijiste que todavía estabas mareada, ¿verdad? Un poco, pero no como ayer. Come algo, toma la medicina y verás cómo te sientes mejor. La princesa siguió a la otra mientras preparaba la mesa para el desayuno, sentándose en la silla de bambú de frente. Después de bañarse y cambiarse de ropa, se sintió mejor, pero la conversación anterior la había dejado extrañamente inquieta. Ayer descubrí que mi padre estaba enviando información y autorizaciones a través de Bonsuk. ¿Y cuál es la situación actual?
El criminal herido fue capturado y había fallecido. Fue un testigo importante en la batalla de Chiang-Rai. ¿Lo eliminaron para silenciarlo? Piensas igual que yo. Mi padre también piensa igual. Por eso hubo vigilancia las 24 horas. Se recogieron algunas declaraciones en el hospital. Sin embargo, se negó a confesar o mencionar cómplices hasta el día en el cual fue trasladado, pero fue emboscado en el camino, lo que provocó bajas entre los agentes de policía. Estando aquí no tenemos idea de la gravedad de la situación. Win, quiero volver ahora. No quiero que más personas inocentes sean eliminadas por nuestra culpa. No puedo seguir siendo egoísta. La princesa habló con preocupación sobre los recientes acontecimientos. Ella sabía que como princesa de Madeline, incluso sin poder, necesitaba asumir cierta responsabilidad antes de que se perdieran más vidas. Si no quieres ser egoísta, entonces piensa en mí también. Win, pero todo va según lo previsto. Las pérdidas son inevitables. Hoy son inocentes, pero mañana podría ser tú o yo. Todos estamos esforzándonos para ayudarte a recuperar tu lugar. Si tomamos el riesgo ahora, estaríamos desperdiciando todos nuestros esfuerzos. Sea cual sea tu decisión, la voy a respetar. Solo te pido que confíes en mí hasta que todo se resuelva, dijo Guayo extendiendo la mano y tomando la mano de la princesa en un gesto de apoyo. Sorprendentemente no retiró su mano, sino que la colocó sobre la de Guayo. Siempre confiaré en ti, Win. Hazlo ahora. Si el señor Henry pierde la paciencia y decide regresar a Tailandia para arreglar las cosas en persona, terminaremos en el mismo agujero que ese tonto de Ken. Jefe, esta princesa tiene mucha suerte, siempre logra escapar. No es suerte, es culpa de esa Guayo y su familia. Si no se hubieran involucrado, habríamos terminado todo esto hace mucho tiempo, exactamente como lo planeamos. Ahora, en lugar de disfrutar de una vida cómoda con dinero para gastar por el resto de nuestras vidas, aquí estamos poniendo todos patas arriba para encontrar a esa mujer. Pero después de seguir a las primas de esa policía, estoy segura de que la princesa y Guayo están escondidas en algún lugar de Surak. ¿Y dónde es exactamente? Han pasado los días y nadie ha podido encontrarlas, sin noticias, sin pistas. El jefe maldijo visiblemente irritado. En los últimos días, tras ser perseguidos por la policía, tuvieron que ser cautelosos. Llegaron demasiado tarde a la casa de playa de Cojín, dando tiempo a los objetivos para escapar. Ahora incluso en Surak, ciudad natal de Jima, aún no habían encontrado ninguna señal de ellas. Jefe, creo que encontré el rastro de ellas. ¿Qué descubriste? ¿Dónde está? Aún no he visto a la princesa en Aguayo, pero he estado siguiendo a Jima todos los días y noté algo extraño. Ayer uno de los empleados de la mina se encontró con alguien en un café cerca del puerto. Reconocí al tipo, lo había visto antes con Ojima, pero el otro no tengo idea de quién es. Pregunté y me dijeron que es un pescador que vive en una isla privada donde los extraños no son bienvenidos. Por eso no encontramos nada, están escondidas en esa isla. Tranquilícese, jefe, no es un lugar fácil de llegar, así que estoy esperando la oportunidad adecuada. En los próximos días, cuando este pescador aparezca de nuevo en el puerto, le seguiremos en barcos a la isla y acabaremos con esto de una vez por todas. Muy inteligente, padre. Dile a nuestro pueblo que prepararemos más sorpresas. Y si alguien intenta interponerse en nuestro camino, convertiremos esa isla en un cementerio. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.